Anuar Monroy, geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Lalo. Bien, bueno, qué bueno. Pues aquí estamos transmitiendo Hablemos de Salud desde nada más y nada menos que del Coronado Country Club. Nuestros amigos que nos invitan aquí a hacer estas grabaciones para estar con ustedes y ojalá un día pues hasta nos acompañen, ¿verdad? Imagínate aquí en vivo, gente. ¿Verdad? Para que empiecen a decir qué son las instalaciones, qué es lo que se ofrece en este club, que vienen muchas personas, ¿verdad? El golf, la alberca, hay varias amenidades. Que por cierto, ahí vas dándole, ¿no? Sí, ahí vamos. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar ahora, Mario? Vamos a hablar de algo interesante, de qué hacemos cuando nos llega el paciente. Pues aquí estoy nomás, Doc, un chequeo, ¿verdad? Exacto, ¿a qué se refieres cuando el anual, verdad? Porque me pregunto ya a veces cuando me dicen mis pacientes, bueno, voy con mi médico familiar, porque me toca el anual, o sea, ¿qué exámenes que encargas, a qué estudios les haces? De otra manera, también para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque muchas veces me han llegado pacientes que ya tienen ordenado el mamograma, la densitometría de los huesos, entonces muchas cosas que a veces no es necesario repetirlos, pero ¿qué significa cuando van al anual contigo? Bueno, tenemos el examen anual famoso, pues es básicamente, yo creo que la intención primera es establecer un contacto del paciente médico, ¿sí? Porque puede ser, yo estoy bien, no siento nada, ¿para qué voy con el doctor, no? Entonces es siempre bueno de perdida una vez al año ir y hacerse una revisión. Aquí va a haber una variación en cuanto a la edad, pero vámonos con el adulto, que es lo que vemos nosotros. Pues vamos a empezar. Realmente yo creo que, bueno, puede empezar a cualquier edad, ¿verdad? Un chequeo. Pero cuando realmente ya tenemos un chequeo, ¿dónde están los momentos importantes? Pues cuando es un paciente joven, mujer, realmente pues es un examen de sangre, o un hombre, ¿verdad? Examen de sangre general de sangre, donde pues revisamos pues colesterol, función renal, su hígado, sus células, la orina. Y pues cuando es mujer, pues es cuando te las refiero, hacer su Papá Nicolau. El paciente mío, que es el geriátrico, es donde me voy a enfocar, que es a partir pues de los 65 años. Podemos ver, bueno, pues me voy a retrasar a los 50, porque realmente a los 50 es cuando ya hay un estudio muy importante que es la colonoscopía, que ahorita mencionabas tú. La colonoscopía es un estudio de screening, de escrutinio, para diagnosticar a tiempo un problema de cáncer en el colon, que es el tercer cáncer más común, hombre y mujer. Ahora hay unos nuevos recomendaciones a que se puede hacer a partir de los 45 años en pacientes de alto riesgo o en pacientes que tienen antecedentes en primarios hereditarios de cáncer. Por ejemplo, mi papá, mi hermano tuvo un cáncer, pues hay que hacerse la colonoscopia unos 10 años antes de la edad que hicieron el diagnóstico. Es un examen muy importante. Podemos hacer un chequeo del antígeno prostático y pues después de los 65 años viene otra edad crucial donde hay que hacerse su estudio de la osteoporosis, ver cómo está esa densidad ósea, descartar un osteopenia, una osteoporosis en la mujer sobre todo. En el hombre ya hay buenas noticias donde ya se puede hacer este estudio, pero es a partir de los 70 años. Otro estudio que podemos checar es un electrocardiograma. Cuando hacemos el chequeo, pues obviamente su presión, ¿verdad? Muchas veces el paciente puede tener presión alta, se siente completamente normal y al momento de checar la presión, pues sorpresa, tiene la presión alta. Al hacer un electro podemos diagnosticar arritmias, podemos diagnosticar problemas en el estado eléctrico del corazón,
que pueden ser asintomáticos, o hasta problemas de isquemia donde aún no hay síntomas. Isquemia significa que no el flujo sanguíneo del corazón ya no es normal, y pues podemos prevenir de esa manera un infarto a tiempo, ¿eh? Es cuando referimos al cardiólogo. ¿Qué más? Yo creo que algo muy importante, da la recomendación de referir a ese paciente con el oftalmólogo. Hay que checar el famoso glaucoma, cataratas, ¿sí? Y eso es, te puedo hablar poquito más, pero lo vamos a regresar en el próximo segmento en el paciente geriátrico. Regresamos. Regresamos aquí con ustedes, hablemos un poquito más de salud. Les comentaba, realmente Mario, me va a faltar el tiempo yo sé que te quité ahorita momentos de que platiques con nosotros, pero realmente en geriatría es tanto lo que podemos revisar en un paciente. Hablando terminando de la colonoscopía, bueno, me la hago, ¿cuándo se repite? Pues va a depender de acuerdo a los hallazgos, puede ser 3, 5 o 10 años. En el paciente geriátrico evaluamos obviamente pues todas sus enfermedades, pero es muy importante ver el simplemente hecho de cómo se mueve, cómo se levanta de una silla, cómo camina, para evaluar riesgos de caída, ver ese balance, ver esa fuerza, ¿sí? Lo que no Mira, Lalo, déjame te interrumpo un poquito, pero estás tocando un punto muy importante, ¿verdad? Entre el paciente en tu especialidad. Una de las diferencias es muy grande, ¿verdad? Cuando llega un paciente, tú a veces puedes quedar unos 40 minutos hasta una hora con un paciente nuevo, sí, porque necesitas saber muchas cosas del paciente para llegar al diagnóstico acertado y un tratamiento adecuado. En mi profesión es diferente, ¿verdad? Generalmente llegan por un problema ginecológico nada más, pero en tu caso es un problema de todo, neurológico, ginecológico, o sea, todo. Tú tienes que, es muy importante, Lalo, tu papel en lo que es la medicina preventiva, familiar, geriátrica, porque tú refieres al paciente a los especialistas que él necesita. Claro, claro, y ahí es donde entras tú. Ahorita me preguntabas, ya me llega el paciente a tener el mamograma. Ahorita por guías de Medicare andan tras de nosotros, ya se hizo el mamograma, se hizo el Papá Nicolau, entonces a veces de que bueno, a veces no la referimos con el ginecólogo y no va, porque le da pena, o porque simplemente no quiere pagar un copago, o le da flojera, o simplemente no quiere ir con más doctores, y eso a mayor edad más común se vuelve eso, entonces termina... No, incluso piensan que tú eres el único doctor. Sí, ¿no? sí. Nada más, ya fui con mi doctor, ¿por qué necesito ir con alguien más? Exactamente. Eso es lo que pasa muy común, ¿verdad? Entonces, tratas de encargar los exámenes que son necesarios, pero el paciente aún así tiene que ir con el oftalmólogo para los ojos porque es diabético y necesitan un examen
por la diabetes. No, y aunque no tengas, porque puedes, tú sabes, puedes tener un problema simplemente de visión, agudeza visual. Presión alta. Y ese paciente anda manejando. Exacto. Sí. Entonces puede chocar, puede atropellar a alguien, puede hacerse daño a él mismo simplemente por no revisar la vista. Y ellos creen que andan bien. A veces van y pasan la prueba de manejo y no ve y no sé ni cómo le hizo el paciente. No, incluso el paciente tiene que saber que cuando va contigo en consulta es quedarse una hora platicando con el doctor, ¿verdad? Es un papel muy importante lo que hacen los médicos familiares porque son como el sedazo de las enfermedades, ¿verdad? Para ver con qué especialista la voy a mandar ahorita. Incluso muchos pacientes para ir con el especialista necesitan primero pasar contigo para ver si es un problema, ¿verdad? Muchos pacientes quieren sacar una cita con un oftalmólogo, pero le van a pedir la referencia de su médico primario. Entonces primero tiene que ser evaluada con su médico primario. Claro, y a veces ellos creen estar enfermos de cierta enfermedad o cierto problema y nada, le encuentras otro problema más serio que no le dan importancia, ¿sí? Entonces es por eso la necesidad de siempre hacerse ese físico. ¿Qué más vemos? Vemos el estado mental, el estado cognitivo del paciente es sumamente importante. A mayor edad, pues nos empiezan a olvidar las cosas. Está la famosa demencia, el famoso alemán, ¿verdad? Autor, el doctor Alzheimer, que pues le echamos terminante la culpa cuando se nos olvida algo. Evaluamos eso, evaluamos el sistema cognitivo. Y es algo ya se está volviendo tan común que no sé si tú has tenido tus pacientes que les dices algo y se les olvidó o no saben, pensaban, les diste la orden, la perdieron. Yo creo que sí estás tocando un punto muy importante porque estoy acostumbrado a manejar, creo, con pacientes sanos aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando en el estado cognitivo, ¿verdad? Pero cuando llega a pasar algo de una paciente que se le olvida, no es tan común para mí tratar esos tipos de pacientes porque muchas veces son pacientes que tienen que ser tratados por ustedes primero y luego no llega el paciente por sí solo para ser evaluada conmigo, ¿sí me explico? Entonces, aquí tenemos otro problema, ¿verdad? Porque como decías antes, ¿verdad? El paciente no va con el ginecólogo porque primero no quiere un examen ginecológico y aparte se le olvidan las cosas y no hay nadie que la traiga. Claro. Entonces es algo muy importante porque no va a venir. Y ahorita te voy a mencionar, después del corte, algo muy interesante que acabas de mencionar. Regresamos. Y regresamos, amigos y amigas, hablemos un poquito más de salud. Doctor Mario Nutis, doctor Anual Monroy, nos quedamos en el tema del examen general, hablando un poquito del sistema cognitivo. Me decía Mario, bueno, pues estos pacientes más bien los atiendes tú, casi a mí ya no me llegan, no veo algo de esto, pero algo muy interesante, no sé si te ha tocado un paciente, Mario, que los operas y de repente el paciente empieza con un estado de confusión, agitación, un delirio. No sé si te han tocado pacientes de estos.
Sí, no, claro, incluso, mira, antes de operarlos, primero tienen que tener un preoperatorio. Sí. Generalmente son pacientes más de 40 años, 50 años y tienen comorbilidades más como diabetes y presión alta. Pero el simple hecho de ir a una cirugía, de estar anestesiados, puede desatar un episodio psicótico, ¿verdad? Entonces, y muchas veces también los medicamentos que damos para el dolor, ¿verdad? Los analgésicos que damos a veces son medicinas fuertes que nosotros como cirujanos no pensamos que puedan afectar tanto al paciente, ¿verdad? Y ponerlo en peligro. Si yo opero a una paciente de edad por algún prolapso pélvico, le mando con una medicina que para mí es como usar para alguien que tiene dolor, pero aún así no sé que, por ejemplo, esa paciente la estoy poniendo en un riesgo de que se caiga en su casa. Si de por sí tenía un problema de equilibrio o aparte está en otras medicinas, su hígado no metaboliza bien las cosas, por eso es importante cuando mando a esos pacientes a un preparatorio, ¿qué indicaciones me podrías dar para manejar este paciente, ¿verdad? Y muchas veces hasta con las medicinas del dolor, ¿verdad? Pido consulta con ustedes para ver cómo manejo a estos pacientes, porque pensando que voy a tratar el dolor, las pongo a peligro a que pase otra cosa. Claro. Y por eso hay la importancia de, volviendo a la base de este examen anual, porque nosotros a darnos cuenta de que este paciente ya está teniendo problemas de memoria, que se le olvidan cositas, ya son datos de alerta, donde a ponerlo en una situación de estrés, como es una anestesia, como una cirugía, dolor postquirúrgico. Aquí me imagino, Lalo, que por ejemplo cuando yo le digo a un paciente que la voy a operar y tú sabes que la voy a operar y sabes que anda algo mal, tú le dices, véngame a verme inmediatamente después de la cirugía, incluso las ves una semana antes que yo, o las ves inmediatamente después del hospital, porque sabes que puede desencadenar algo más peligroso. Claro. Y pues también al mandar siempre la nota, a mí me gusta siempre mandar con todos los diagnósticos, no nomás, ok, sí está apta para cirugía, no hay contraindicaciones. Al momento de ver un problema de memoria o un estado cognitivo afectado o inclusive un diagnóstico de demencia, pues es cuando ya podemos decir, ¿sabes qué? Esta paciente puede haber problema, ahí ya hay que sacar la bandera de alerta roja, donde hay que estar vigilando muy bien esto. Y esto, ¿qué recomendaciones yo te puedo dar a los cirujanos, ¿verdad? Pues básicamente yo lo que les digo, ¿saben qué? Pues cuidarlo mucho, de controlar el dolor, no ser agresivos, evitar mucha gente, muchas visitas al cuarto, gente nueva. Hay que tratar dolor, hay que evitar medicinas como los anticolinérgicos, que son ciertas medicinas que muchos se usan, ¿verdad? Que pueden ocasionar o disparar o desencadenar este estado de estrés en el cerebro, que ocasiona confusión. Trastornos, sí. Trastornos de que creen que están en su casa o creen que se quieren ir a la casa, creen que los están asaltando, los tienen secuestrados, y pues es un estado muy difícil para el paciente, para los familiares y para el hospital, y sobre todo que suceden a medianoche cuando tú ya estás dormido. Sí, ¿no? Y al paciente, como tú dices, ¿verdad? No nada más es al paciente, al familiar, ¿verdad? Porque muchas veces piensan que a veces estos efectos secundarios de la anestesia y todo es algo más que afectó a su familiar. Entonces, si nos ponemos en el zapato de los familiares, no quisieras ver a tu mamá con un trastorno de que esté desubicada y eso por una cirugía tan no simple, ¿verdad? Pero fue algo por incontinencia que ahora se asustan más por las consecuencias. Entonces yo creo que aquí es por eso que existe ese manejo del paciente con el médico primario, con su especialista, y más seguir las indicaciones de su médico primario, ¿verdad? Yo tengo muchos pacientes que le tienen mucha fe a sus médicos primarios y los siguen sin pensar, ¿verdad? Y ellos siguen al pie las indicaciones que ustedes les dan. Las letras. Sí, pues yo creo que vamos a seguir hablando de este tema, nos queda un segmento más. Para todas sus dudas, no se preocupe, regresamos.
Regresamos aquí hablando más de salud. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo vamos? Bien, bueno. ¿Y qué? ¿Nos vamos al golf saliendo o qué? Ándale. Pues bueno, otra vez, gracias al Coronado Country Club por esta invitación aquí en las instalaciones muy bonitas. Y vamos a terminar hablando, estamos hablando, bueno, ahorita de problemas de delirio en pacientes pues, que están hospitalizados después de una cirugía, pero yéndonos más para atrás, la base fue en el examen físico, en el examen anual. Por eso es importante ver cómo anda ese estado cognitivo del paciente para llegar a prevenir ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces hablamos del estado físico, del estado mental. Ahora el estado emocional es otro factor importante o problema que también vemos en el examen físico, de que no existe una depresión, un problema de ansiedad. ¿Por qué? Por eso también te va a desencadenar más problemas. El paciente es muy difícil, ya hablamos en otro programa anterior, ¿verdad? Muy difícil que el paciente llegue y te diga estoy triste, estoy deprimida. Por eso es la razón también del físico. Y yo pienso que ahí es donde obviamente la evaluación toma bastante tiempo para ver esto que te estaba platicando. Aquí, aparte de que vemos... Aquí yo creo también, Lalo, que sería importante que tocaras ese punto de la polimedicina, ¿verdad? Las pacientes que vienen con una lista de medicinas que toman y incluso cada doctor que va agregando otra medicina. Eso es muy importante porque creo que las medicinas, sí, aparte de curar ciertos padecimientos y ayudarlas a ciertas cosas, entre varias medicinas puede haber interacciones o se puede exacerbar más un síntoma que otro. Entonces yo creo que aquí debes de tocar ese punto de que hay veces que tanta medicina en lugar de hacer más bien hace más mal. Hasta me alegraste el día con ese punto tan importante que acabas de tomar, porque las medicinas dicen que el buen geriatra es el que quita medicinas y no el que da medicinas. ¿Por qué? Porque las medicinas también, así como pueden ser buenas, pues pueden ser malas, y a mayor edad, pues mayor riesgo existe. Puede ser que sí necesite todas, pero me imagino que tienes que hacer una lista de cuál es la más importante. Sí. Y cuál es el síntoma más importante. Correcto. Y a veces no puede existir el tratamiento perfecto. Tú lo sabes, tengo esta enfermedad, la medicina es esta. Sí, pero esa medicina me está afectando otro problema que ya médico tengo, entonces no la puedo, por ejemplo, retención de líquido, vamos a dar diuréticos, sí, pero ahora estoy con incontinencia y no puedo salir a ningún lado. Ese es el análisis que tenemos, la evaluación que se tiene que hacer siempre con el paciente, que una medicina no vaya a interactuar con otra, los efectos secundarios de cada medicina que no están ocasionando realmente el síntoma o el malestar del paciente por el cual vino. Y entre menos medicinas mejor, y en geriatría es un tema sumamente importante en ver las medicinas. Yo siempre le digo a mis pacientes, lleven sus medicinas, y me dicen, ahí las tiene. Sí, ahí las tengo, pero fueron contigo, fueron con el cardiólogo, le agregaron otras y esas no las tengo. Sí, incluso también yo creo que el paciente, hay muchos pacientes, como no toman medicina, hay pacientes que creen que si no salen con medicina, no las trataste para nada. Correctísimo, muy buen punto también. No es algo que tiene que ser realmente que va a ser resultado de una buena o mala evaluación. También inclusive las medicinas, los suplementos alimenticios famosos, las medicinas naturales, también tienen alto riesgo de causar efectos secundarios, de interactuar inclusive con medicinas prescritas, no porque la vendan que es natural, quiere decir que no me va a pasar nada. Inclusive yo creo que todo lo contrario. Todas esas medicinas, lo que yo digo a mis pacientes, es que se promueven como suplemento alimenticio. Y por ley, esos suplementos alimenticios no necesitan pasar por las manos de la FDA. Ese control de calidad no lo necesitan.
pueden estar tomando agua, sal, azúcar, ¿verdad? Y estas medicinas te van a tratar la memoria, te van a hacer más listo, no sé. Y al final de cuentas no es nada o te puede causar un problema. Entonces, pues sí, claro, yo creo que es importante entonces nomás recalcar, ¿verdad?, de que ir con el médico para su anual, ya sea con el médico familiar o con su ginecólogo, nosotros de médicos tenemos diferente tipo de anual, por así decir. Hay ciertos exámenes que se tienen que hacer a cierta edad, hay otros médicos que ven más la medicina que otros, hay otros médicos que tienen que hacer ciertos exámenes para detectar cánceres a tiempo. Entonces yo creo que es importante básicamente que vaya con su médico para no perder algún diagnóstico importante. muchas gracias, Mario. Ándale. Muchas Nos gracias vemos al para la Coronado próxima. Country Club. Nos vemos. Anuar Monroy Geriatra. Raúl López, especialista en manejo del dolor. Andrés Boadella, pediatra. Mario Nutis, ginecólogo. Hablemos de salud.